Cuando la fe se mezcla con la fama, las historias que surgen pueden ser tan poderosas como perturbadoras. Hoy te traemos un caso que ha sacudido a miles de creyentes y generado un debate profundo en la opinión pública. La otra cara del reconocido pastor Carlos Enrique Luna, mejor conocido como Cash Luna. Admirado por muchos, seguido por millones y ahora en el centro de una investigación judicial que pone en duda todo lo que parecía intocable. ¿Qué se esconde detrás de sus palabras, sus templos llenos y su figura impecable? Acompáñanos a descubrirlo. Y antes de seguir, déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el poder y la religión pueden mantenerse limpios cuando caminan juntos? En el mundo de los líderes religiosos, pocos nombres han generado tanto impacto y controversia como el del pastor Carlos Enrique Luna Lam, mejor conocido como Cash Luna, conocido por sus predicaciones cargadas de energía, sus multitudinarias congregaciones y su presencia mediática. Este pastor guatemalteco ha dividido opiniones tanto dentro como fuera del ámbito cristiano. Mientras unos lo ven como un guía espiritual que transforma vidas, otros lo acusan de aprovechar su influencia para obtener beneficios económicos. Lo cierto es que detrás del carisma hay una historia llena de contrastes. El apodo Cash ha sido objeto de innumerables interpretaciones. Muchos de sus críticos consideran que el nombre le viene como anillo al dedo, relacionándolo con su aparente inclinación hacia la opulencia y el dinero. Sin embargo, él mismo ha explicado que el sobrenombre proviene de su infancia, cuando tenía dificultad para pronunciar su nombre real, Carlos, y se presentaba como Cash. Con el tiempo, ese apodo evolucionó en Cash, y así lo llamaban sus amigos, mientras que solo su madre continuaba llamándolo por su verdadero nombre. Para algunos, esta explicación no basta, sobre todo cuando se analizan los costos asociados a su ministerio. Se dice que invitarlo a predicar puede costar entre $30,000 y $60,000, cifras que han escandalizado a más de un creyente. Uno de los aspectos más polémicos en su trayectoria fue la investigación realizada por Univision en diciembre de 2018, en la que se vinculó a Cash Luna con actividades ilícitas y se cuestionó el origen de los fondos utilizados para construir el majestuoso templo de su iglesia, valuado en $44 millones. Aunque el pastor desmintió públicamente muchas de las afirmaciones de aquel reportaje, la semilla de la duda quedó sembrada. ¿De dónde proviene realmente el dinero que financia su organización? ¿Y qué tanto hay de fe y cuánto de espectáculo en sus presentaciones multitudinarias? Nacido el 4 de marzo de 1962 en la ciudad de Guatemala, Carlos Luna creció en una familia católica tradicional. Sus padres se divorciaron cuando aún era joven, y fue su madre quien lo crió en medio de limitaciones económicas. Desde pequeño mostró una inclinación espiritual profunda. Asegura que tuvo un encuentro con Jesucristo en su infancia, experiencia que lo marcó profundamente, aunque, según relata, pocos le creyeron en ese entonces. Sin embargo, para él fue una señal clara de que algún día serviría a Dios, aunque nunca imaginó que sería a gran escala. Durante su etapa escolar, fue un estudiante brillante, pero su conducta rebelde y bromista lo alejaba de los reconocimientos formales. Aunque era el primero en calificaciones, rara vez recibía medallas por comportamiento. En su lugar, le entregaban libros como premio, un detalle que lo marcó y que más adelante se convertiría en anécdota motivacional en sus sermones. A pesar de estudiar en colegios católicos, tenía claro desde joven que no quería ser sacerdote. Sentía que su misión estaba en otra parte, fuera de los altares tradicionales, en contacto directo con la gente. A lo largo de su vida, Cash Luna ha sabido construir un emporio espiritual con alcance internacional. Su estilo directo, su presencia escénica y su uso de la emoción como herramienta de conexión lo han llevado a convertirse en uno de los pastores más conocidos de América Latina. Pero también ha sido blanco constante de críticas, cuestionamientos éticos y acusaciones que aún dividen al público entre seguidores fervientes y detractores implacables. Durante su adolescencia, Carlos Luna no era precisamente un joven ejemplar a los ojos de muchos. Le gustaba escaparse para jugar billar, tomar tragos con sus amigos y vivir con cierta rebeldía juvenil. Sin embargo, eso no le impedía destacar en otras áreas. Era brillante en los estudios y sobresalía en los deportes, especialmente en el voleibol. De hecho, llegó a ser capitán tanto de la selección capitalina como de la selección nacional en los años 1979 y 1980. Pero, como en muchas historias de esfuerzo, la necesidad no daba tregua. Su madre, decidida a enseñarle el valor del trabajo, le consiguió un puesto como asistente en un taller de mecánica. No tenía salario, solo aprendizajes. Aquello fue su primera gran lección de vida.
Más tarde, cuando tenía 15 años, lo enviaron a la isla de San Andrés, no para vacacionar, sino para comprar relojes que luego debía vender por su cuenta. Mientras sus compañeros disfrutaban de la playa, él estaba negociando y aprendiendo lo que implicaba el esfuerzo diario. Al regresar, su madre le entregó los relojes y le dejó claro que ahora debía venderlos por sí mismo. Esa forma de enseñanza en casa, aunque estricta, fue determinante en la construcción de su carácter. Al terminar el colegio, decidió estudiar la licenciatura en Administración de Sistemas de Información en la Universidad Francisco Marroquín. Sin embargo, la vida no se lo puso fácil. Durante 5 años tuvo que dejar sus estudios para trabajar y apoyar económicamente a su madre. A los 19 años consiguió su primer empleo formal como analista en sistemas en una empresa de comunicaciones. En ese momento quiso darle parte de su salario a su madre y recibió otro consejo que lo marcaría para siempre. Debía incluir a su madre en su presupuesto, como forma de honrarla por todo lo que hizo por él. Gracias a su constancia y al apoyo incondicional de su madre, logró obtener una beca para retomar sus estudios universitarios, que finalmente culminó con éxito. Pero incluso con el título en mano, el camino no se suavizó. Una fuerte discusión con su madre lo llevó a independizarse. Sin recursos, sin un lugar fijo donde vivir, terminó alojándose con una tía que le ofreció costearle la carrera de ingeniería. Pero con una condición: debía renunciar a su sueño de convertirse en pastor. Carlos, firme en sus convicciones, decidió rechazar la oferta, tomó su maleta y se marchó. Sin un techo ni comida asegurada, fue un amigo quien lo llevó a casa de su abuela. Allí le ofrecieron un catre y un plato de comida, que aunque humildes, representaban esperanza. Poco después, decidió casarse y trabajar en lo que fuera necesario. Desarrolló sistemas de software para empresas y sin capital, compró equipos con la promesa de pagar con trabajo. Así nació su primer emprendimiento. También fue profesor de informática, corredor de seguros y hasta vendedor de trajes. Su capacidad de adaptación lo sacó adelante. En medio de todo esto conoció a Sonia, quien se convertiría en su esposa y madre de sus 3 hijos. Pero conquistarla no fue tarea sencilla. Sonia no era de las que se dejaban impresionar fácilmente. Carlos intentó invitarla varias veces sin éxito. Fue en un grupo de jóvenes donde, por casualidad, terminaron sentados juntos, comenzaron a hablar y nació una amistad que más tarde se transformó en amor. Aunque tuvieron altibajos y una breve separación, Carlos recapacitó y luchó por recuperar a Sonia. Cuando finalmente le pidió que fuera su novia, ella solo respondió con una sonrisa. Ya era hora. Su ministerio no comenzó en un púlpito. Sus primeros pasos fueron como voluntario. Era el conductor del encargado de la antena del Canal 21, la primera televisión cristiana en Guatemala. Luego empezó a predicar en las calles, en los autobuses y hasta en el Zoológico Nacional, repartiendo folletos y lanzando mensajes de fe desde una esquina. No siempre tenía oyentes, pero no se rendía. Cuando quiso prepararse formalmente en institutos bíblicos, fue rechazado una y otra vez, incluso en Estados Unidos. Sin embargo, decidió seguir adelante, convencido de que si Dios lo había llamado, el camino terminaría abriéndose. En sus primeros años de ministerio, Carlos Luna no solo predicaba desde púlpitos improvisados, sino que también caminaba las calles llevando pan y café a personas en situación de calle. Con humildad, les pedía permiso para orar por ellos y les hablaba de Jesús. En una de esas visitas, junto a su esposa, llegó a un asilo de ancianos. Allí, un hombre en condiciones precarias se le acercó y le dijo que quería ungirlo con aceite. Aunque al principio le sorprendió la propuesta, pronto comprendió que era una señal. Dios estaba usando a uno de los más necesitados para bendecirlo. Fue una experiencia que lo marcó profundamente y que reafirmó su vocación. Su labor pastoral comenzó de forma modesta, en una pequeña sala familiar. Con el tiempo, el número de asistentes creció, lo que los llevó a reunirse en un salón de baile, luego en el auditorio principal de la Cámara de Industria de Guatemala y así sucesivamente. A principios de los años 90, la iglesia tomó una forma más estructurada. En 1995 se trasladaron a un local conocido como La Bodeguita, ubicado en el Boulevard Los Próceres. Aunque solo tenía capacidad para 550 personas, se convirtió en un espacio emblemático donde cada noche los fieles vivían momentos de fervor espiritual. En julio de 1999, comenzó la construcción de una nueva iglesia con capacidad para 3.500 asistentes. Pero el crecimiento no se detuvo allí. En enero de 2008 se dio inicio al ambicioso proyecto Ciudad de Dios, un templo monumental con capacidad para 11.000 personas. A pesar de las críticas por su ostentosidad,
El 27 de abril de 2013 se inauguró la nueva Casa de Dios, considerada uno de los templos más grandes del mundo y el segundo en tamaño de Guatemala. La inauguración fue transmitida por televisión a más de 1 millón de personas en el país y a millones más en toda América Latina a través de Internet. Fue el evento de apertura de una iglesia más visto en la historia de Guatemala, un hito para la comunidad evangélica. Sin embargo, este crecimiento también atrajo críticas. Muchos cuestionaron la magnitud del templo, preguntándose por qué no se había destinado ese dinero a ayudar a los pobres. Carlos Luna respondió con una referencia bíblica. Así como Jesús fue ungido con un perfume costoso y defendido por quienes entendían su propósito, él también creía que su misión tenía un sentido divino. Algunos lo apoyaron, otros, incluso desde dentro de la comunidad cristiana, lo llamaron falso profeta, hereje o cosas peores. A lo largo del tiempo, Luna ha aprendido a convivir con las críticas. Ha afirmado que ora incluso por quienes lo maldicen y que no deja que las difamaciones afecten su propósito. Su visión sigue firme, tanto en su predicación como en los programas que ha desarrollado, como las Noches de Gloria, donde invita a las personas a buscar sanidad y milagros a través de la fe. A lo largo de su trayectoria, el pastor Carlos Cash Luna ha sido objeto de múltiples rumores, críticas y controversias. Algunas vienen de personas que ni siquiera han asistido a su iglesia, pero que no dudan en repetir lo que circula en redes o medios. Una de las versiones más insólitas aseguraba que las sillas del templo tenían dispositivos para cobrar con tarjeta a los asistentes, como si se tratara de un espectáculo comercial. Frente a estas acusaciones, Luna siempre ha defendido que su motivación es ofrecer lo mejor a Dios, sin pedir nada que no sea voluntario. Pero el punto de quiebre llegó en 2018, cuando un escándalo mediático puso al pastor y a su iglesia, Casa de Dios, en el centro de la polémica. Univisión transmitió una serie de reportajes en los que lo vinculaban con una empresaria guatemalteca condenada por actividades ilícitas en Estados Unidos. Según las investigaciones, dicha mujer habría financiado parte del crecimiento de la iglesia, e incluso se mencionaba a un piloto vinculado a la DEA que supuestamente tenía registros y grabaciones de las interacciones entre Luna y esta persona. El pastor reaccionó públicamente el 3 de diciembre de ese mismo año, asegurando que la información difundida por Univisión era falsa y dañina para su reputación y la de su ministerio. Junto con su equipo legal, presentó una demanda en Estados Unidos por difamación. Sin embargo, un juez de Florida desestimó el caso, argumentando que los reportajes estaban protegidos por la libertad de expresión. Lejos de rendirse, el abogado de Casa de Dios anunció que apelarían la decisión. Paralelamente, la Fiscalía de Guatemala también abrió una investigación, aunque el caso no avanzó. Luna optó por continuar con su labor pastoral y dejó de responder a cada crítica, asegurando que su enfoque estaba en predicar el evangelio y no en debatir con quienes lo juzgan sin pruebas. A esto se sumó otro episodio que reavivó la controversia. La bandera nacional que ondeaba frente al templo de Casa de Dios había sido donada por Roxana Valdetti, ex vicepresidenta de Guatemala condenada por corrupción. Cuando se conoció el origen del obsequio, las críticas no se hicieron esperar. El templo fue señalado de complicidad simbólica y se exigió que la bandera fuera retirada. Eventualmente, la iglesia accedió y la reemplazó por otra, dejando claro que su intención era honrar al país y no tener vínculos con figuras cuestionadas. Durante la pandemia, el pastor Luna también fue blanco de nuevas críticas. Aunque su iglesia continuó ofreciendo ayuda alimentaria a personas necesitadas bajo estrictas medidas sanitarias, algunos lo acusaron de falta de fe por seguir protocolos de salud. Otros, por el contrario, lo señalaron de irresponsable por mantener actividades presenciales, aunque fueran donaciones desde los automóviles. En cualquier caso, el pastor se encontraba en un dilema donde hiciera lo que hiciera, siempre habría quien lo criticara. Entre todo esto, uno de los eventos que más ha marcado su ministerio ha sido Noches de Gloria, una serie de encuentros donde se ora por la sanidad de los asistentes. Aunque ha sido alabado por muchos como un espacio de esperanza y milagros, también ha generado escepticismo en sectores más conservadores o seculares. Sanaciones de cáncer, recuperación de la audición, desaparición de quistes y muchas otras experiencias han sido relatadas en público por quienes aseguran haber sido tocados por un milagro. Sin embargo, no todos están convencidos. Hay quienes lo ven con escepticismo, afirmando que todo se trata de una puesta en escena, comparándolo incluso con programas televisivos como Caso Cerrado, y sugiriendo que se contratan actores para fingir los milagros. Pese a ello, muchas personas siguen defendiendo con firmeza la veracidad de lo que han vivido, asegurando que nadie puede entenderlo hasta experimentarlo por sí mismo. Cada vez que se celebra este evento, ya sea en Guatemala o en otros países, tanto creyentes como curiosos se congregan.
Algunos llegan con la esperanza de encontrar una sanidad física o espiritual. Otros, simplemente movidos por el rumor o la curiosidad. Pero lo cierto es que cada encuentro deja huella. En medio de las críticas y las controversias, la familia Luna ha mostrado unidad y fortaleza. Cash y su esposa Sonia han formado un hogar junto a sus 3 hijos, Juan Diego, Ana y Carlos Enrique, a quien cariñosamente llaman Casito. Desde pequeños, los 3 se han involucrado activamente en la iglesia Casa de Dios, no solo como asistentes, sino también como futuros líderes. Juan Diego, junto a su esposa Meli, ha enfocado su ministerio en los jóvenes, promoviendo espacios de liderazgo, identidad espiritual y desarrollo personal. Ana, conocida como Anita, contrajo matrimonio con Gerson Fidalgo y juntos se trasladaron a Portugal, donde fundaron una nueva sede de Casa de Dios. Además, ella ha combinado su pasión por el ministerio con su rol como consejera de moda, guiando a mujeres a través de su fe y autenticidad. Por su parte, Casito, el menor de la familia, también ha asumido su rol como predicador, muchas veces a través de la música, acompañado de su esposa Ale. Cash Luna, a sus 62 años, también ha logrado éxito como escritor. Su primer libro, Contigo, Espíritu Santo, fue seguido por No es por vista y El Bastador Internacional, este último galardonado con los premios CEPA y reconocido por su alto volumen de ventas en Amazon. En poco tiempo superó el 500,000 de copias vendidas, convirtiéndose en uno de los libros cristianos más exitosos escritos por un autor hispano. El impacto digital del ministerio también ha sido significativo. El sitio web oficial ha recibido múltiples premios, incluidos 3 áreas de oro y un LATN digital, convirtiendo a Casa de Dios en la primera iglesia en obtener tal distinción. La plataforma en línea atiende más de 72,000 peticiones de oración cada mes, conecta con 168,000 personas vía web y facilita el crecimiento espiritual de más de 61,000 suscriptores. Además, su presencia en redes sociales es poderosa. Más de 89 millones de visualizaciones en YouTube, casi 3 millones de seguidores en Instagram y una comunidad digital de más de 600,000 personas. Además de todo ello, Cash Luna obtuvo un doctorado en ministerios pastorales por la California Christian University. Y aunque es consciente de que vive en un mundo saturado de información y ruido mediático, afirma que sigue firme en su misión. Reconoce que hay muchas voces que buscan confundir, pero él continúa predicando con la convicción de que la verdad y la fe deben prevalecer por encima de cualquier crítica o duda. Para Carlos Enrique Luna, lo más importante no es la fama ni las multitudes, sino escuchar con claridad la voz de Dios. A lo largo de su vida, este pastor guatemalteco ha construido una de las iglesias más grandes de América Latina, atrayendo miles de fieles no solo en su país, sino también en México, Estados Unidos y otras partes del mundo. Su estilo enérgico, cercano y con un toque de humor ha sido clave para conectar con la gente. No teme que lo llamen payaso, como algunos lo han acusado. Asegura que si una sonrisa puede abrir el corazón de alguien a la palabra de Dios, entonces vale la pena. A través de sus prédicas busca ofrecer esperanza y guía a quienes más lo necesitan, tanto espiritual como emocionalmente. Sin embargo, su impacto y visibilidad también lo han convertido en blanco de múltiples críticas. Muchos han cuestionado el lujo del templo Casa de Dios o la existencia de un jet privado valuado en varios millones de dólares, pero hasta ahora, ninguna de las acusaciones que circulan en su contra ha sido respaldada con pruebas concretas. Cash Luna, lejos de defenderse agresivamente, prefiere seguir con su misión, orar por su país y trabajar por quienes lo rodean. Con más de 37 años en el ministerio, aún tiene grandes planes. Sueña con impulsar proyectos de emprendimiento y crear oportunidades para personas con capacidades especiales en Guatemala. A través de más de 20,000 grupos en casa, su iglesia continúa formando una red de apoyo espiritual y social que llega a comunidades que muchas veces son olvidadas. A pesar de la controversia, es innegable que ha influido en la vida de miles de personas. Para algunos, su mensaje ha sido fuente de consuelo. Para otros, una vía para encontrarse con Dios. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que el trabajo de Cash Luna ha sido positivo para su comunidad? ¿O piensas que debería haber un equilibrio entre fe y modestia? Déjanos tu comentario, regálanos un like si este contenido te pareció interesante y no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.